Bueno, hoy vamos a tratar un tema más teórico de la organización de empresas, el diseño organizativo, administración de empresas, y va a ser principalmente histórico porque vamos a tratar sobre la escuela clásica, como veis en el título. Y bueno, la escuela clásica de la organización de empresas comienza en 1911 aproximadamente con Taylor, y los otros dos que componen esta escuela son Weber y Fayol. El primer autor, como digo, es Frederick Taylor, que en 1911 escribió Principios de la Administración Científica, y él básicamente lo que pensaba y lo que defendía era que los trabajadores, que era en lo que se centraba, se podía medir su productividad, y a través de los estudios de métodos y tiempos de trabajo, pues formalizaba como ese aspecto de la administración de empresas. Él, como vemos, se centraba en conceptos más como planificación, estandarización, ejecución de tareas y cosas así, que estaban todo alrededor del trabajador. Entonces él, como Adam Smith en su tiempo, pues pensaba que el interés personal y la única motivación era puramente económica. Entonces el interés personal pues era el progreso, el interés personal era lo que motivaba a los trabajadores a seguir hacia adelante. Entonces, desde su punto de vista tenían que colaborar los empresarios, que serían los directores, con los obreros. Pero obviamente esto todo hay que encuadrarlo en el marco temporal, porque pues ahora el marco en el que nos encontramos es muy distinto. Para maximizar el output y minimizar el input, lo que había que hacer era hacerlo con un enfoque científico, y rechazaba la intuición, rechazaba pues la motivación desde el aspecto de relaciones humanas o de superación personal. Era todo puramente científico. En segundo lugar, el segundo autor que más destaca es Henri Fayol, el francés Henri Fayol, que en 1916 escribe Administración Industrial y General, y él básicamente lo que hace es le da mucha más importancia a la dirección. O sea, él sitúa la dirección en el centro de la organización y cree que el factor más importante en una organización es ese. Lo que hace Fayol es dividir las actividades de cualquier empresa industrial en 6 grupos. Entonces estas serían las actividades técnicas, que serían pues fabricación, producción, las actividades comerciales, compras y ventas, las actividades financieras como obtención de recursos, las actividades de seguridad, que serían la protección de los recursos pues materiales y los recursos humanos, las actividades contables, que serían pues básicamente la contabilidad y gestión de inventarios y todo esto, y por último las actividades de dirección. Y como digo antes, las actividades de dirección es la que más importancia le da a Fayol. Él formula así el proceso administrativo, que crea como cinco principios que todas las empresas deben seguir si quieren tener éxito, que serían el principio de excepción, que lo que consiste es que las decisiones recurrentes, las decisiones operativas que se llaman, se deben delegar a escalones inferiores de la cadena. Es decir, delegarse a escalones jerárquicos inferiores, para que así los escalones superiores, que se supone que tienen más control, conocen más sobre la empresa, pues se centren en las decisiones estratégicas, que son las decisiones que no son tan habituales y que son pues más creativas, que necesitas una visión más amplia. Otro de los elementos clave es el de unidad de mando, que básicamente lo que dice es que un trabajador o un departamento no puede recibir instrucciones u órdenes de dos escalones superiores distintos. ¿Por qué? Pues porque básicamente si recibe dos distintos o más, lo que va a pasar es que va a haber un conflicto, puede producirse un conflicto de intereses, o puede que sean contrarias estas decisiones, entonces no encajen. Otro de los elementos es el principio escalar, que básicamente lo que dice es que la jerarquía y la responsabilidad que tiene cada uno debe estar delimitado formalmente. O sea, debe saberse exactamente qué tiene que hacer cada uno, sobre quién tiene poder, etc. ¿Por qué? Pues básicamente por otro de los elementos, de los 5 elementos, que sería el tramo de control. El tramo de control básicamente lo que dice es que se tiene que buscar la dimensión óptima de tramo de control. ¿Qué quiere decir esto? Que se debe buscar la dimensión óptima de la que un supervisor puede hacerse cargo. O sea, cuántas personas puedes tú supervisar, cuántas personas puedes controlar, tomar decisiones y gestionar eficientemente. Por último de los 5 sería el principio de especialización, que esto se ve desde La riqueza de las naciones de Adam Smith, que básicamente lo que dice es que hay que especializarse, cada unidad se tiene que especializar para así lograr la máxima eficiencia. Por último tenemos a Max Weber, que él lo que decía
era que el modelo de organización, el modelo de empresa, tiene que ser un modelo burocrático, pero no era la burocracia como la conocemos ahora actualmente, sino como la burocracia se refería a una máquina, es decir, la empresa debe funcionar como una máquina, así que como Taylor, básicamente, es una máquina impersonal, que no tiene que haber relaciones informales, etc. Entonces, decía que este modelo de empresa se tenía que aplicar en cuanto una empresa comenzaba a ampliarse, porque obviamente ya tienen que surgir pues, nuevos escalones de mando, etc. Y lo que decía, como comento, es que las decisiones eran puramente racionales, o sea, no había decisiones emocionales en absoluto. Y los procedimientos pues tenían que estar fijos y todo era pues como cerrado. Weber, en su obra más importante, que es La teoría de organización social y económica, definió que la empresa, cualquier organización, debe organizarse como una máquina, o sea, debe funcionar como una máquina. Y en su obra definió 3 formas de ejercer la autoridad, que obviamente pues para funcionar como una máquina se necesita fijar la autoridad. ¿Cuáles eran estos 3 tipos de autoridad? Eran la carismática, que es la que más auge realmente tiene ahora, que ejerce la autoridad o el liderazgo aquella persona que despierta admiración en los demás. En segundo lugar tendríamos la autoridad tradicional, que pues se basa en la tradición, en este es el líder o esta es la autoridad porque es la familia que lleva gestionando esta empresa muchos años o porque lo ha fijado así y lleva siendo así siempre, etc. Y por último, que es la que defendía Weber en su modelo burocrático, es la racional legal, que básicamente lo que dice es que se tiene que ejercer la autoridad de una manera que se puedan alcanzar los objetivos de la manera más eficiente. Y bueno, estos son básicamente los 3 autores de esta escuela. Obviamente esta escuela tiene limitaciones y ahora aplica muy poco y entendía pues una organización como un sistema cerrado, de una visión mecanicista, no tenía en cuenta el factor humano, como he comentado antes, y tampoco tenía en cuenta pues el conflicto que surgía entre los individuos y la empresa, que cada uno tendrá unos objetivos. Entonces la relación de agencia aquí no existía todavía.